5, versículo 21, en este ambiente hermoso que Dios nos regala hoy, Mateo 25, 21, dice la Escritura: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, le digo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí he ganado 2 talentos sobre ellos. Verso 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios añada bendición a la palabra. La iglesia, el día de hoy, es necesario que sepa esto. Como iglesia es necesario que entendamos esto el día de hoy. Cuando llegue el día final ante el tribunal de Cristo y seamos encontrados con esta virtud, vamos a recibir el premio anhelado durante todo este tiempo. Hoy quiero mover tu mentalidad al premio deseado por Dios, al premio deseado por cada hijo de Dios y que Dios ha preparado para nosotros. La fidelidad, déjeme decirle, es una virtud y es la virtud más importante en el siervo de Dios. La fidelidad y la obediencia van de la mano. La fidelidad es la que hace grande al ser humano y es la que te da grandeza ante los ojos de Dios. El texto que acabamos de leer, si usted se da cuenta, hay 2 elementos que Jesús destaca aquí de los siervos que habían allí. 2 elementos destaca Jesús, 2 cosas se destacan en estos 3 versos y se repiten 2 veces en el mismo texto. Volvamos otra vez al texto. Versículo 21. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Y el verso 23 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. En exégesis es importante, porque en ese pequeño párrafo, el que se repita 2 veces, se convierte en una ordenanza. Buen siervo y fiel. Lo primero que vemos en este texto bíblico, al destacar Jesús 2 elementos en este texto, es que primero le llamó buen siervo. Mire, a alguien que sirve a Dios y a alguien que le sirve al pueblo de Dios con la intención correcta, Dios le llama buen siervo. Buen siervo. Y todo lo que hizo este siervo, lo hizo para el Señor. Pero no lo hizo para sí mismo, lo hizo para el Señor. Por eso tenía una intención correcta. Uno podría parecer ser bueno en lo que hace, pero muchas veces las intenciones de las buenas obras no son las correctas, sino para ser vistos por los demás. El segundo elemento que Jesús destaca aquí, él también le llama siervo fiel. Siervo fiel. Y yo creo que esto aquí es muy importante estudiarlo. Mire, ¿quién es un siervo fiel? La pregunta es, ¿quién es un siervo fiel? Vamos a responder ese interrogante. ¿Quién es siervo fiel? Siervo fiel es uno que ha trabajado continuamente sin desmayar. Ojo con eso. Siervo fiel es uno que ha trabajado, y más bien si lo pudiésemos colocar en una escala, en un cuadro, siervo fiel es aquel que ha trabajado, que le ha servido al Señor sin desmayar. Un siervo fiel es uno que es constante. Un siervo fiel es una persona que es digna de confianza. Esto es importante. Un siervo fiel es uno que no deja la tarea inconclusa. Un siervo fiel es uno que comienza la tarea y la termina. Aquí el punto no es cómo comenzaste. Aquí el punto es
que tú puedas terminar la tarea que iniciaste, la cual nos ha sido encomendada de una u otra manera. En aquel día, dice la Escritura, en aquel día, al final habían unos siervos buenos. ¿Y sabe quién es un siervo bueno para Dios? Escuche esto, para Jesús. Un siervo bueno para Jesús, según el versículo 21 del capítulo 25 y el versículo 23 del mismo capítulo, un siervo bueno es un siervo fiel. Así que una característica de un buen siervo, inmediatamente, buen siervo fiel, es la fidelidad. Usted y yo no podemos ser buenos siervos, buenos hijos de Dios, si la característica de la fidelidad no está en nuestro corazón. Vaya, qué situación tremenda, amigo. No podemos ser buenos siervos si no somos fieles. Ahora, pero hay unos que no son encontrados fieles. Por lo que Dios les dio, por lo que Dios les encomendó hacer. Hay gente que no es encontrada fiel en ese mismo capítulo. ¿Y saben por qué no son fieles? La gente que no es fiel tiene unas características. Número uno, no termina lo que comienza. Siempre hay un sentido de postergación. ¿Esa palabra está bien dicha? Creo que sí. Postergar. Siempre hay un sentido de postergar lo que se le encomienda. Por lo tanto, no es hallado fiel en ninguna manera. No continúan la tarea. Hay gente que no la termina. Hay gente que comienza y no continúa la tarea que se le encomienda. No hicieron su trabajo. La gente que no hace el trabajo de manera continua no es fiel. Yo quiero que usted abra sus oídos a esto. La gente que no hace el trabajo de manera continua, como se le encomienda, no es una persona fiel de una manera continua. Y esto es importante. Dejaron el trabajo incompleto. Mire lo que dice Mateo 25, donde leímos en el verso 25, dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Lo escondió. Tuvo miedo. Y vuelvo y lo digo. Yo creo que el miedo es kriptonita para los hijos de Dios. Porque el miedo neutraliza. El miedo. Por un lado, el miedo es bueno. Porque todos los seres humanos todos los seres humanos lo experimentamos. El miedo es un estímulo de defensa en el ser humano. El miedo te ayuda a decir, epa, ¿cómo me explico? El miedo es ese que tú sientes cuando vas en un vehículo a 170 kilómetros por hora y por un momento cuando vas a ese y miras el tablero y miras a los lados, dices, si se me explota una llanta, si una piedra, si me estrello, ¿qué pasaría? Tú sabes que a 170 kilómetros estás muerto. Entonces tú le sacas el pie al acelerador y lo vas bajando. El miedo lo sentimos y el miedo es un sistema que nos ayuda a protegernos. Pero cuando entramos en ese miedo que traspasa ese sistema de defensa, se vuelve un elemento que detiene, que neutraliza, kriptonita para el ser humano. Y si hay algo que está afectando a la iglesia el día de hoy, es miedo a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Miedo a realizar el trabajo, a desarrollarlo. Mire, debemos de ser fieles para que se encuentre en nosotros una virtud que va a ser tenida en cuenta ante el tribunal de Cristo. Y mire algo que me sorprendía a mí. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 10. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis 2:10. Apocalipsis capítulo 2. Y usted se va a sorprender porque yo sé que usted quiere esto. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Pero mira lo que dice: sé
fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pregunta, ¿cuántos de los que están aquí desean la corona de la vida? El hermano Javier la desea. ¿Cuántos de los que están aquí desean la corona de la vida? Pero la corona de la vida tiene un requisito. No lo estoy poniendo yo. Yo quiero que usted lo mire. Porque no quiero usted decir, no, el pastor hizo una interpolación en la Biblia. No, está allí. O sea, no sé. Bueno, por lo menos en la versión que estoy leyendo lo dice así. Dice la Escritura, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad es el requisito para un buen siervo. Los buenos siervos son los que reciben la corona de la vida. ¿Por qué la reciben? Porque tiene una característica fundamental del reino. Y esa característica fundamental es que son fieles. La fidelidad es un elemento que se ha perdido en medio de la iglesia el día de hoy. La iglesia ha dejado de ser fiel. Ahora, la mayor prueba de fidelidad es cuando somos tentados. Allí Dios comienza a probar nuestra fidelidad. No porque Él nos tiente, porque Dios no tienta. Pero cuando estamos bajo tentación, nuestra fidelidad se ve expuesta. Nuestra fidelidad viene a ser aprobada o desaprobada. Y cuando viene la tentación, muchas veces nos impulsa a abandonar el trabajo antes de tiempo. Cuando viene la dificultad, la gente es impulsada a abandonar la meta, la visión, la tarea, el trabajo. Hay gente que comenzó a estudiar y lo abandonó porque se puso difícil. Hay gente que comenzó una meta y la dejó porque las cosas se pusieron duras. La Escritura me dice, sé fiel hasta la muerte. Muchas veces cuando estamos bajo presión, viene la dificultad y bajo presión, muchos abandonan la tarea. ¿Por qué se acaban muchos matrimonios? La presión de la economía quizás viene y se ven impulsados a abandonar la tarea, a dejar la tarea. Y allí muchos pierden su fidelidad a Dios. Se ven tentados a abandonar cuando viene la presión, cuando se levantan los problemas, cuando viene la enfermedad, cuando hay problemas de economía. Muchos son tentados a dejar la tarea, la misión que Dios les dejó para que hiciesen. ¿Y cuál es el problema aquí? Se empieza a postergar lo que no se debía postergar, lo que no se debía dejar, se empieza a postergar. Cuando los principios morales, esos que hemos aprendido en la Escritura, cuando los valores del ser humano, de alguna manera, esos valores que son comunes en la vida cristiana, son atacados, como la fidelidad en el área sexual, es allí donde mucha gente se ve interrumpida para poder terminar la tarea con gozo. Y tú sabes que es así. En el casado, serle fiel a su esposa hasta el final. En el que es soltero, ser fiel a Dios porque su cuerpo le pertenece al Señor y es templo del Espíritu Santo. Pero nuestros valores se ven atacados de alguna manera. Los valores que un día concebimos como absolutos en medio de un mundo que tiene pensamientos de relativismo. Recuerda que yo les di un mapa la semana pasada, les dije, quiero hablarles del mapa de cómo es el mundo postcristiano y el mundo postmoderno. Y creo que les di un mapa. Si no lo recuerda, descargue la prédica del domingo pasado y ahí está. Vivimos en un mundo, una mentalidad de relativismo. Y una mentalidad de relativismo lleva a que el ser humano adopte los principios y los valores que él desea. O sea, yo pienso que esto está bien y lo puedo hacer, y pienso que esto está mal, no lo hago. Cada quien toma, no hay absolutos. El tiempo de antes habían absolutos basados en la Escritura. La Escritura me decía esto está mal y yo decía está mal, no lo debo de hacer. Pero hoy, como se dejó de creer en la palabra, ahí está el problema. Ahí tenemos nuestras realidades y empiezan a frustrarse de alguna manera. Mire, estas cosas
hacen que se abandone la posición de servicio de Dios, que Dios nos dio. Y cuando abandonas tu posición de servicio, ¿cómo se ve tu fidelidad delante de Dios? Empezamos a ser infieles a Dios y ahí está el problema. Ahí radica el problema. Cuando le fallamos a Dios, nos cuesta mantenernos en la carrera porque tú mismo te sientes desaprobado delante de Dios. Nos volvemos infieles delante de Dios y ahí está el problema. Ahí está la situación. Son tentados muchas veces a abandonar las posesiones que Dios te dio, lo que Dios puso a hacer, y abandonamos el trabajo. Y la gente piensa que Dios es amor y Dios me entiende, Dios me acepta, etcétera, etcétera. Porque el único lado que queremos predicar de Dios hoy es la bondad de Dios, lo cuán bueno es Dios, cuán amoroso es Dios. Pero también Dios es Padre que disciplina. Y hay un elemento que Dios está viendo y ese elemento tiene que ver con la fidelidad. Y es importante, la Escritura dice que es importante que todos los administradores sean hallados fieles. Y quiero que me acompañe a un texto más en Primera de Corintios. Y mire lo que habla San Pablo de acuerdo a la fidelidad. Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4, versículo 1. Dice la Escritura: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sabes qué es lo que se requiere de un administrador? Nosotros administramos la gracia que Dios ha dispensado en nuestras vidas. Y como buenos administradores se requiere que seas hallado. En el don que Dios te dio se requiere que seas hallado. En el servicio que Dios te puso a hacer se requiere que seas hallado. Pero hoy en día parece que esa característica no solamente ha desaparecido del concepto global en el que vivimos, sino que lo más terrible, ha desaparecido del seno de la iglesia, donde es un requisito, un elemento, un pensamiento casi pragmático de Dios hacia el ser humano, en el cual se necesita fidelidad para tomar la corona de la vida. Así que no es relativo. No, si hago esto, lo consigo. Si hago lo... No. Aquí el pensamiento es así. Dios dice esto. El paradigma dice que un buen siervo necesita ser hallado fiel y que solo los fieles alcanzan la corona de la vida, dice Apocalipsis. Ese es el paradigma. No hay otro. La Escritura lo está mostrando. No sé cómo usted lo entiende. La palabra fiel en este verso se desprende de la palabra griega que usted conoce, que es pistis. Lo conocemos. Y esto me habla de alguien que es digno de credibilidad. Esto me habla de alguien que es verdadero. Esto me habla de uno en quien se puede confiar. Esto me habla de uno en quien se puede depender. Usted le puede entregar una tarea y usted sabe que eso está confiado en las manos de esa persona. Usted depende de eso. Él lo va a hacer. No hay ningún problema. Él lo va a sacar adelante. Uno que tiene palabra y todo lo que promete lo cumple. Es una persona fiel. ¿Sabes por qué se ha perdido la fidelidad dentro de la iglesia? Yo encuentro un problema en que se ha perdido la fidelidad en los hijos de Dios. Porque la iglesia perdió el sentido de urgencia. Y la pérdida del sentido de urgencia daña la movilidad dentro de la iglesia. A ver, me explico. La pérdida del sentido de urgencia daña la movilidad dentro de la iglesia. San Pablo dijo: porque me es impuesta necesidad. Por eso, ay de mí si no anuncio el evangelio. Lo más interesante de cuando tú lees la Biblia y lees acerca de los apóstoles de la iglesia primitiva, lees de la patrística,
es que estos hombres del primer siglo y segundo siglo, ellos tenían un sentido de urgencia. San Pablo no está predicando la venida de Cristo para el año 2030. San Pablo está predicando al Cristo resucitado y su regreso lo está hablando como un evento que va a ocurrir estando Él en vida. Y Él lo dice, no sé si irme o quedarme. No sé qué sea mejor. La gente el cristianismo del primer siglo, la patrística, vivía cada día de su vida como si Cristo viniese el día de mañana. Y eso generaba en la iglesia un sentido de urgencia. ¿Y sabe qué hacía el sentido de urgencia? Que Cristo viene y tenemos que alcanzar cuanto sea posible, a los que más sea posible alcanzar. Y ellos iban llevando el evangelio y predicando a toda criatura, a toda persona le iban predicando. ¿Por qué? Porque Cristo venía por un pueblo que se había separado. Había urgencia. La iglesia perdió el sentido de urgencia y empezó a postergar. Cuando la iglesia empieza a postergar, entonces pierde la fidelidad. Porque recuerda que la fidelidad es alguien que hace la tarea constante. ¿Sabe por qué los jóvenes hoy no disparan? Cuando hablo de disparar, de moverse, de crecer, de trabajar, de accionar, y que con esto entra toda la iglesia, porque se perdió el sentido de urgencia. En la década de los 90, los que vivimos la década de los 90, entendíamos que habían grandes evangelistas en la década de los 90, como Gigi Ávila. Y Gigi Ávila tenía un lema: Cristo viene ya. Y eso le imprimía sentido de urgencia a la iglesia. ¿Y qué hacíamos en esa época? Veníamos al domingo en la mañana. Y si tú eres un cristiano viejo lo vas a recordar, antiguo, vas a recordar. En la tarde a las 4 regresábamos a la iglesia a hacer evangelización. Estábamos en el parque, hacíamos algo, porque Cristo venía ya y había que salir a hacer la obra. Pero en el momento en que se perdió el sentido de urgencia de que Cristo viene, de que esa venida está ahí, que es latente, que en cualquier momento puede venir, se perdió la movilización dentro de la iglesia. No hay moving, no hay movimiento. Se acabó el movimiento. Había un sentido de urgencia. El problema, el día de hoy es que uno le dice a los hermanos: bueno, hermano, si no puedes, está bien, yo entiendo. Pastor, no puedo ir hoy a la iglesia porque es que, tú sabes, yo lo veo por internet. Hablo contigo que me estás viendo. Lo veo por internet. Se perdió el sentido de urgencia por la obra de Dios. Entonces uno ve unos cuantos que vamos a hacer una caminata de oración, que vamos a orar 2, 3. El resto perdió el sentido de urgencia. San Pablo dijo: ay de mí si no anuncio el evangelio. Mi pregunta es: ¿cómo perder el sentido de urgencia en medio de una generación que se está muriendo todos los días? O sea, Cristo no ha venido, pero hay gente que ya hay gente que hoy se va a encontrar frente a la eternidad. Y perdóneme, usted no sabe si puede ser usted, o el vecino que no conoce de Cristo, o el amigo con que chateo, el que me manda los WhatsApp que me hace reír. El que me manda el WhatsApp ese que tú sabes. Y tú dices: ay, Dios mío, qué horror. Ese se puede perder. Perdimos el sentido de urgencia. Pero ¿cómo que murió si yo lo vi que pasó el martes y el sábado estaba muerto? Sentido de urgencia. La gente necesita conocer a Jesús. Esta palabra que traigo en esta mañana es una palabra que me libera a mí y te compromete a ti y tiene que liberarte. Yo le he venido diciendo: hermano, vamos a trabajar, estoy lanzando el webinar el jueves, usted tiene que hacer esto, descargue el webinar, invita a su familia, 1 o 2 amigos de confianza, siéntelos a que vean el webinar, llénenla. Apocalipsis dice que la corona solamente la tienen aquellos que son fieles hasta la muerte. La iglesia nada más viene y se sienta, escucha y se va. Pero la iglesia tiene una misión que tiene que lograr, quieran o no, hay que hacerla el día de hoy. Sea que las hagas virtual, pero hay que hacerla. ¿Estás aquí en esta mañana? Tú quieres que yo te dé una clave
Tú que eres administrador, te voy a dar una clave. Tú sabes que siempre, cuando vamos a una empresa, siempre hay alguien que nos coge la mala y nos quiere hacer la rosca para que nos zafen. ¿Sí o qué? Para que nos saquen. Porque te dio envidia, porque de pronto tú eres cristiano y haces tus cositas organizadas, qué sé yo, ¿por qué? Porque no gusta de ti. ¿Quieres que te dé una clave? Una clave. Oye, administrador, te voy a dar una clave. Ve conmigo al libro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Si lo tienes en tu celular, ábrelo allí, léelo, eso es bueno. Daniel. Libro de Daniel, y ya con este es mi último texto que voy a emplear en esta mañana. Daniel capítulo 6, versículo 4. Dice la Escritura. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión de acusar a Daniel con lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era... ¿Qué le querían hacer? La patuleca, ¿sí o no? Lo querían meter un torcido, la puñalada trapera. ¿Cómo más le podemos decir a eso? ¿Ah? ¿La qué? ¿Qué más le podemos decir? La roca. ¿Qué más? Pero hablen bien, que no les oigo. Bueno, tú sabes lo que tú dices allá. Pero se la querían aplicar. Y entonces dijeron, vamos a buscar la forma de cómo hacer que este tipo lo echen de aquí, porque le tenían la mala, para que lo saquen de aquí. Pero no pudieron hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque era fiel en todo lo que hacía. Cuando tú eres fiel, la gente no tiene forma de acusarte de nada, porque no te tuerces, no te prestas para torcido, no haces cosas raras, no, tú haces lo que te toca, lo que está de acuerdo al reglamento. Y ahí tú no puedes ser relativo. Tienes un reglamento laboral y te toca cumplirla, entrada y salida, hora de entrada, hora de salida, y lo que tienes que hacer dentro de tu área laboral y lo que tienes que hacer en el concepto de el puesto de trabajo. Cuando tú lo haces, como dice el librito gordo de Petete, entonces todo te va bien. Ese es el punto. No podía, y mira lo que dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, este tipo es inquebrantable. Este tipo no se tuerce, no recibe por aquí, no, el tipo es fiel. Muy bien. El punto aquí es este. Este es el punto. Usted ha escuchado cristianos que dicen, personas que dicen, yo fui cristiano. ¿Han escuchado gente decir eso? Vamos a charlar aquí entre nosotros. Vamos a charlar, que ya con esto termino. Vamos, una charlita rápida. ¿Ha escuchado gente que dice, yo iba a la iglesia antes? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha escuchado, José? O sea, no solamente yo. ¿Usted ha escuchado cosas como esta? Pues yo antes iba a la iglesia y yo le servía a Dios, mano. Yo cantaba. Yo era hasta ujier. Yo iba a la iglesia y yo me bauticé. ¿Tú has escuchado eso? Yo iba a la iglesia y yo servía en un liderazgo antes. Uy, no, yo ganaba gente así. Uy, yo oraba. Mira, tú sabes una cosa. Yo tenía el brazo de Goku. Eso cada vez que oraba me salía una genquindama de aquí. La gente caía al piso. Sí, Dios hacía cosas conmigo extraordinarias. Tú lo has escuchado, ¿verdad? Yo fui hasta líder de mujeres en una iglesia que me pusieron. Y tú vieras
El pastor me ponía a predicar y cuando yo predicaba, literal, había teofanías. Dios se presentaba dentro de la gente, dentro del público. La gente caía rendida al poder de Dios. ¡Wow! Yo cantaba y cuando yo cantaba la gente lloraba. Yo ministraba en eso. Yo nomás ponía la mano en dos. ¡Bush! Y la gente lloraba. ¿Tú lo has escuchado? ¿Tú escuchas esos testimonios? Pregunta. ¿Por qué ayer y por qué no hoy? La pregunta es, ¿por qué no lo estás haciendo hoy? La fidelidad no se trata de lo que hiciste. La fidelidad se trata de lo que estás haciendo. Hay gente que le gusta vivir del pasado, de lo que yo hacía. ¿Por qué no soy capaz de hacerlo hoy? ¿Por qué? Si la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 2:10, el que sea hallado fiel hasta lo último, hasta la muerte, recibirá la corona de la vida. Tú no puedes presentarte delante de Dios con lo que hiciste. Tú tienes que presentarte con los pergaminos actualizados. Es lo que estás haciendo hoy. Y es que quizás un 1% de agua cloacal tocó tu vida y no has podido continuar sirviéndole a Dios. Alguien te llenó la cabeza de cucarachas. Alguien te habló mal del pastor. Alguien te habló mal de la iglesia. Alguien te habló mal del sistema. Alguien te ridiculizó en tu ministerio. Y como quieras, tú aceptaste esas ideas en tu mente. Y esas ideas trajeron una programación neuronal que te dijeron, no puedes, no sigas. Y como quieras, dejaste, terminaste, no volviste a hacerlo. Dios te dice en esta mañana, te dice Dios, vuelve a lo que yo te entregué y sé fiel hasta la muerte. Muere haciendo lo que yo te puse a hacer. Quiero recordarte una prédica que di hace 2 domingos atrás. Si no la vivimos no sirve de nada. ¿Te acuerdas que te hablé de que Jesús dijo, todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? Y recuerda que yo les dije algo interesante de parte de Dios, y es que todo el que tomaba la cruz, todo el que lo veían pasar con una cruz camino al Gólgota, había 2 cosas que la gente sabía. Número 1, que esa persona iba a morir. Y número 2, sabía que nunca volverían a verlo con vida, porque los romanos lo iban a clavar en el madero hasta que muriera. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? El que toma la cruz nunca se devuelve. El que toma la cruz la toma para morir en ella. Entonces no me digas, hermano, en esta mañana, que Dios me conoce, que Dios me entiende, que yo tomé vacaciones. No seas mentiroso. No seas relativista. El problema de la iglesia es que conquista una mente relativa y dejamos de ver los absolutos de la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra y esta palabra me juzga y esta palabra me determina. Porque todo el mundo lo hace, yo veo que otros también lo hacen. Es que el hijo de fulano también, es que el otro quiera. Y a mí, ¿qué me importa el otro? Yo quiero que en un momento pienses en lo que Dios te puso a hacer a ti. Y quizás tú dices, pastor, yo un día le serví a Dios, pero algo pasó en mi vida. Un problema con el liderazgo, qué sé yo, con el pastor, con el ministerio, con lo que sea. Y eso me echó atrás. Pero yo hoy vengo a darte una palabra de parte de Dios. Yo hoy quiero decirte que Dios va a hacer un borrón y va a entregarte nuevamente ese talento para que tú comiences de cero y lo abraces con pasión y lo lleves a fuego, lo lleves a tope. Dios está buscando gente que camina a fuego. Dios está buscando gente que va a tope, gente que la va a sacar del estadio, gente que está dispuesta a tocar el éxito en Dios porque son fieles, gente que dice, no importa lo duro que sea, no importa cuánto me toque esto, voy a fuego con lo que Dios me dijo, voy a tope con lo que Dios puso en mi vida. Dáselo fuerte al Señor. Dios quiere que tengas una razón para vivir y una razón por la cual dar tu vida.
Voy a dar mi vida por esto porque esto tiene sentido. El problema de la mente relativista es que nada tiene sentido hoy. Por eso los jóvenes se encuentran desadaptados. No entienden para qué están aquí, ni por qué están. Pero cuando yo descubro eso, yo voy a tope con mi vida. San Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Me es impuesta necesidad. Sentido de urgencia. Vuelve a tu sentido de urgencia. Dios te necesita hoy. ¿Por qué no te pones en pie donde estás un momento? Y aquí terminé. Era lo que tenía para decirte de parte de Dios. Yo te dije sencillo. Los que están atrás pueden ocupar las sillas de adelante. Son 5 minutos para irnos para la casa. Los que están atrás pueden ocupar aquí una, aquí otra, ahí otra. Porfa, ¿pueden ayudarme con eso? Quiero orar antes de que te vayas. Pero quiero que lo hagas si estás a tope con Dios. Quiero que lo hagas si tú dices, esto fue para mí. Quiero que lo hagas si eres capaz de mirarte internamente y saber que no estás haciendo lo que Dios te dijo, que has dejado de ser fiel en lo que Dios te puso a hacer. Porque hiciste un cese en la tarea. Porque hubo alguien que te dijo que tú eras indigno para Dios. Porque tu pecado está delante de ti y te dice, tu pecado te condena. Pero hoy quiero llevarte al vacío. Hoy Dios quiere crear en tu vida una neurogénesis. En esto quiero decir, quiere Dios crear en ti un nuevo pensamiento. Dios te dice, ¿dónde están los que te señalaban, mujer? Hoy Dios te dice, te doy una oportunidad. Ve y sírveme con fidelidad. Rompe el pecado. Rompe con la pasividad. Vuelve a tu sentido de urgencia. Y si Dios te ha hablado, yo quiero que coloques tus manos así, como si fueras a recibir algo. Porque aquí hay gente que Dios le ha hablado. Aquí hay gente que el líder lo ha llamado. El pastor le ha dicho, ayúdame, ven, trabajemos, hagamos algo. Pero quizás ha venido desánimo, desaliento, qué sé yo. Hoy quiero que botes eso en tu vida. Depende de ti si te dejas señalar, porque hoy Dios te dice, te voy a borrar el pasado, te voy a resetear completamente y te voy a dar un nuevo propósito. Y te voy a dar la oportunidad de que te pongas a tono conmigo, te dice el Señor, porque hoy comienza un nuevo proceso en tu vida. No me importa lo que hiciste ayer, no me importa lo que pensabas hace una hora, no me importa, dice Dios. Quiero hacerlo ahora contigo. Ahora voy a ir a tope contigo, te dice el Señor. La diferencia de la gente que tiene éxito para Dios y la que no la tiene es solamente que los que tienen éxito para Dios lo piensan y lo hacen. El resto se queda pensando en que no puedo fallarle a Dios, en que ya lo he intentado, en que una vez lo hice, es que no soy capaz, es que tengo esto. La gente que tiene éxito en el reino, que alcanza la corona, es la gente que va a tope, que va a muerte y dice, voy a tomar esa cruz y voy a ir a tope con mi talento. Ya basta de las excusas. Dios está cansado de eso. Pero yo sé que tú también estás cansado. Tú también estás cansado de la dualidad. Tú también estás cansado de una vida sin sentido. Tú también quieres que se active el botón de la dopamina en tu vida. Y tú lo puedes activar hoy aceptando el desafío en Dios. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo en esta mañana? Si tiene sentido, quiero que ponga las manos hacia arriba como si fueses a recibir algo. Como si fueras a recibir un objeto. Pon las manos así. Y yo voy a orar por ti. Padre, Espíritu Santo, tú eres el que reparte los dones, aún aquellos que se escondieron,
aquellos que se enterraron, Espíritu Santo, sácalos del entierro. Aún aquellos que creen que no tienen nada para servir y para darte a ti. Aún aquellos que se han sentido incapaces o que sienten temor de que de pronto, si lo hago, la gente no me va a seguir, no me va a respaldar. Hoy me importa un pepino lo que piense la gente. Hoy voy a tope contigo, Dios. Si tú me llamas, tú me provees en el camino. Aquí se metió Jehová en esta mañana. Aquí se metió Jehová en esta mañana. Y quiero que sepas que dice Dios, te traje porque necesitaba que escucharas esto, te dice el Señor. Te traje el día de hoy aquí a Casa de Vida porque necesitaba que escucharas esto. Tú no querías venir. Tú hiciste un esfuerzo. Tú viniste quizás por inercia, pero Dios te dice, yo quería que escucharas esto. Y quería que lo escucharas porque te amo. Querías que lo escucharas porque